Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto nuevamente reunirnos en este programa de Viaje Infinito, en donde hemos ido viajando por la conciencia. Ya, te doy al tiro la bienvenida, Angélica, un besito grande. Hola, hola querida, como tú has dicho, ha sido un mes para pensar, para sentir, para reflexionar. Y estamos en el último programa, como decías tú, de este mes de conciencia, vivir en conciencia, donde hemos hablado qué significa la conciencia. Tuvimos también ahí una invitada, así que como ha sido desde el 2023, tenemos este último, pero último episodio del mes, no se asusten, no de la temporada, donde estamos hablando de una película. Y esta vez la película la recomendó Valentina y eso significa que a mí me dejó en shock. Como siempre, aquí yo quedo con estas películas, un corto que ahí la Vale ahí lo va a anticipar y por qué ella quiso traerlo para este mes. Eh, 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 las cosas son como son y son perfectas como son, Angélica, eso ya no va a tener que quedar claro. No, ¿sabes qué? Es un corto que yo ni siquiera cuando lo vi sabía de la cantidad de premios y nominaciones que tuvo. Y de verdad, muchas veces uno ve estas cosas de 1 minuto, 2 minutos, 15. Este dura creo que 18 y si le quitamos las listas de nombre un poquito menos. La capacidad, y acá yo quiero hacer ¿cómo se dice? Un homenaje a los creadores de los cortos que logran en tan poquito tiempo meternos en un tema, dejarnos enganchados en el tema, porque después uno sigue pensando, uno no lo suelta. La película a mí la vi, me dio vuelta toda la semana, y en eso llegó el tema de la conciencia, y dije, esta. Yo sé que la Angélica me va a detestar, pero No, no te voy a era tan, detestar. tan impactante que nos sigue dando vuelta. Y yo la volví a ver, no completa, pero sí volví a ver las escenas como más intensas, y es impresionante lo que se logra. Entonces, un homenaje a todos los que se atreven a hacer cortos y logran condensar emoción, filosofía, creencia, proyección, el enganche de los espectadores con historias pero concisas y precisas. Y bueno, y ahí fue que elegimos este corto que es del director Misan Harriman, ¿ya? Que tiene varios premios y fue nominada al Oscar. Ah, no, tiene premio del Oscar por el mejor corto. Y que está en Netflix. Así que es súper fácil que nosotros accedamos a ver El Duelo. Y esta película No, hermosísima. el El después. después, cambio de película. Oh, qué horror. No te La tiraste un película. spoiler ahí de lo que se trata este corto del mes Correcto. de vivir en Oye, sí, ¿cómo lo conciencia. vamos a hacer? Sin contar, porque es lo que está recién la subieron a Netflix. ¿Cómo vamos a hablarla sin cuando No, hacer tanto spoiler? Creo que yo es tan creo que difícil. necesitamos igual dar el contexto, si es inevitable, si finalmente nosotros podemos relatar de manera muy breve de qué se trata, pero cómo cada espectador la vive, la siente, la reflexiona, ahí es la riqueza finalmente. Así que podemos decir, Valentina, hacer un poco de qué se trata, de una persona, ¿cierto? Un hombre que vive un episodio de delincuencia importante y el corto nos muestra cómo él vive la consecuencia del crimen del cual fue espectador. Eso podríamos decir. ¿Te parece ahí como que sin decir tanto, sin decir mucho, Claro, pero bueno? claro, ahí resumiste la mitad de la película. Como es un corto. Pero bueno, ya. Tú me preguntaste, Angélica, ¿por qué lo elegí? ¿Ya? Una me hizo pensar y apreciar mucho lo que es la vida. ¿Ya? De verdad, y me emociona el decir, wow, hay segundos en que la puedes perder porque a alguien se le ocurrió, que está en tu destino, que está programado, todo lo que tú quieras. Pero hay un segundo de tiempo en que tú puedes estar vivo o ya no estar vivo. O pueden estar vivos los que aman o definitivamente nunca están. Y lo podemos ver a diario en un accidente de tránsito, no necesariamente en este hecho delictivo. Hay un hecho delictivo ahí que rompe esta Violento. familia, muy violento, de estas cosas que uno dice, pero ¿por qué?
Mm, ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y si no tienes una conexión espiritual súper grande, obviamente te trastorna. Y cuando te trastorna, porque ahí yo empecé a recordar estos que asaltos personales, a todos nos han asaltado, a todos nos han robado algo, pero hay algunos que son como mucho más dramáticos, más fuertes. En ese segundo le decía a Angélica en la mañana, ¿sabes qué? Uno no actúa ni con lógica, es cierto, está la adrenalina, con eso puedes todo, pero actúas en un cúmulo de emociones y las emociones son respuestas activas. Las emociones hacen que uno dé la vida por otro, las emociones hacen también que uno le quite la vida a un otro, también lo vemos cotidianamente, lamentablemente. Las emociones van generando nuestras mecánicas de respuesta desde la adrenalina y no alcanzan a pasar por este filtro de la mente. ¿Será lo más adecuado? ¿Realmente esto es mi forma de proceder? Y es cuando tiene uno trabajo, de donde estás constantemente en riesgo, hay un entrenamiento. Entonces ahí sí sabe, se supone que los que son policías saben cómo proceder, pero uno que es más mundano, más terrícola, más dueña de casa, secretaria, profesor, ingeniero, uno que es el corriente, nosotros no tenemos una preparación, un entrenamiento para qué hacer después de un momento de crisis y de violencia. Y esto es lo que nos muestra, porque como no sabemos, no tenemos el entrenamiento, nos quedamos con el golpe, con el impacto, con el trauma, y cómo lo vamos a resolver es lo que tenemos que ir mirando calma, sí, con sí. amorcito. A mí, ¿sabes qué, Valentina? Bueno, yo la estaba viendo y dije, ¿de qué se tratará? Y viendo la primera, así, ay, que incluso como en el sillón, así como que salté, me impresionó mucho, totalmente inesperado, porque además no había visto de qué se trataba, entonces fue bastante sorpresiva la situación. Ujú. Y claro, después nos va mostrando como una parte bien contemplativa, no es que pasen tantas cosas, sino que nos va dando como este personaje que es víctima, digamos, de espectadora víctima de este crimen, eh, pasan los días, pasan y pasan los días en completo silencio. O sea, no es una película que te esté diciendo cosas, sino que es como uno la va sintiendo, nos va ayudando mucho a conectar. Y desde ese lugar fue muy potente porque esta película se llama El Después, este corto. Entonces, claro, ahí el después de qué. El después, en este caso, pudiéramos entenderlo como después de vivir un episodio que cambia radicalmente tu comprensión de la vida, tus proyecciones, tu proyecto de familia, tu proyecto laboral, o sea, un acto, un momento que cambia el rumbo. Y desde ahí yo sentí el después, qué es lo que pasa después. Y como estamos en este mes de vivir en conciencia, claro, ahí finalmente uno dice, yo me pregunté, ¿vale? Ahí, ¿qué pasa con la conciencia? Claro, tenemos una persona que estaba bastante conectada con su realidad, como que era capaz de poder priorizar por momentos que lo que para él era importante, no era una persona, digamos, que pasaba como tan mecánicamente, lo muy poco que nos muestra. Y después viene esta situación que nos muestra justamente este después. Y ahí la pregunta es, claro, tenemos un estado, o podríamos mirar a este personaje con un estado de conciencia antes y un estado de conciencia después. Porque ese episodio sin duda que marca. Ahora, quizá, y ahí donde vamos a ir difiriendo, todos los que hemos visto este corto, ¿cuál es ese estado de conciencia final? Eh, ¿Qué es lo que nos quiere, o qué es lo que cada uno, qué es a lo que cada uno nos tocó? Y ahí Mm. aprovecho también de dejar las invitaciones a quienes nos vieron y vale, no dimos los saludos a los que siempre se están conectando a nuestro viaje infinito, a todos los que están ahí semana a semana dando sus comentarios, así que ahí les aprovechamos de dar las gracias por estar nuevamente aquí y a Radio Ruta 77 con Miguel que está ahí en los controles en este momento también haciendo que este viaje infinito salga, como siempre, muy bien.
Entonces por ahí me acordé. Pero ahí la invitación es eso, como qué es lo que interpretamos cada uno con ese después. Y es una película que cuando ocurre un cambio en este después, a mí yo estaba tan contenida a nivel emocional que me puse a llorar, fue como un... Y ahí es donde, por lo menos a mí, lo que me hizo como poder entender es cómo este estado de conciencia lo vivimos a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Porque hubo una pequeña situación que hizo que algo ocurriera con este personaje, que se veía que estaba simplemente pasando la vida, pasando el momento, siendo muy espectador de todo, siendo poco protagonista. Y ahí hubo un pequeño contacto que lo conecta, lo vuelve a conectar. Pero claro, y ahí el tema es con qué es lo que uno conecta cuando vivió una experiencia de dolor. Una experiencia de dolor va colocándonos más capitas de dolor. Mm, Eso es como cuando uno tiene frío y no te calientas con nada. Entonces, te pones una chaleca, te pones una primera capa, te sacas la chaleca, te pones ahora un bitle, un polerón, te sacas algo, te pones algo más grueso o te pones algo más grueso y luego te tienes que meter en el fuego. Cuando uno tiene situaciones de dolor y cada vez que las recuerda, mi sensación es esa. Me voy abrigando del dolor porque no hay nada que me quite el dolor. mm, Si miramos la parte netamente física o biológica del cuerpo humano, cuando un cuerpo está congelado, ¿qué es lo que se hace? Si ya no es, basta que se arrope, ya hay que temperarlo, se le desviste y se le sumerge, se le quitan todas las capas y se sumerge en agua tibia y caliente, que gradualmente va aumentando su temperatura. Entonces tenemos una situación súper trágica. ¿Nosotros qué tendremos que hacer? Recuerdo, pienso, miro, me castigo, me lastimo, si yo, porque es tan común decir, mm. y si me hubiera pasado a mí y no al resto, ya, esto me debió pasar a mí, decimos todos los papás, y no, pucha, que ojalá los chicos se caen, se quiebran, y uno quisiera que ese dolor fuera de uno, no del niño. Permanentemente quedamos ahí. Entonces esas son las capitas como de dolor que yo veo. Y que acá, ante un hecho tan fuerte de vida, que es perderse los seres que más amas, cuando no hay aviso, porque a veces uno se puede preparar, si es que tenemos una enfermedad catastrófica, se puede preparar en diferentes formas, pero de repente estos sucesos vienen, nos impactan fuertemente y no sabemos cómo responder. Mm, Entonces, ¿qué me queda? Que abrigarme, porque mi autoestima está bajita, mi energía está bajita, mi frecuencia está bajita, porque me duele profundo, me duele en el alma, y no hay nada que yo pueda hacer que no me recuerde el hecho trágico. mm. Igual, bueno, va a tener que contar, en este caso, él queda solito porque su familia fallece por un acto violento de un tercero. Entonces, voy a la casa y ¿con qué me encuentro? Con todas las cosas que me recuerdan de todo lo que estaba bien hasta hace un segundo atrás. Mm. Y ahora no está, y ahora no sirve, y ahora cómo acomodo. Y ese después es mucho más común de lo que uno se imagina. Mm. Hay muchas situaciones de vida en donde nosotros sentimos que lo perdimos todo. Sí. Hay veces que es real y literal. Se quemó la casa, se quemó la familia. Sí, ahí quedaste un poquito Bueno, silenciada. Espérame, todavía está silenciada, ¿vale? Probablemente cuando se te corte ahí. ah, ya. ¿Y Ahí volví? sí, ahí sí. Ah, ya. No, de nuevo. No quieren que digas nada. No, Por más que la corto, ¿me se escucha ahí mejor? sí. No, pero no quieren que digas eso que estás pensando. No, no, es mundano, 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 mundano. Pero termino rápido antes que entre otra llamada. Que en el fondo es, empiezo lo que mi mente siente. Si ahí está el tema de la pérdida y de verdad no está este abrazo espiritual y lo perdí todo, es muy difícil, obviamente, poder empezar. ¿Ya? Y por algo se han creado muchas organizaciones que después de la pérdida, del fallecimiento de un hijo,
por ejemplo, planto un árbol y le doy una significancia más consciente a lo que yo estoy sintiendo para poder liberarlo de mí y para que tenga un sentido. La conciencia es lo que nos da el sentido de las cosas, no el sinsentido que nos da el puro dolor. ¿Sabes qué? A mí, mientras yo veía el corto, me pasó algo bien curioso que después me di cuenta que te lo mencioné muy como superficialmente a ti, Valentina. A lo largo de que va transcurriendo este corto, claro, hay un episodio donde como que se asustan y porque justo cruzó una bicicleta donde estaban ellos, entonces yo decía, mira, si ellos hubiesen demorado menos, quizá los hubiesen pasado a llevar con la bicicleta. Y como que inevitablemente pensé eso y me acordé de la película Efecto Mariposa, que es lo que plantea, como si uno hace algo, cómo repercute. Entonces, ver este corto fue como, inevitablemente pensé eso, por eso te comentaba, cuando ocurre esta situación, justo él se había movido, por lo tanto no estaba en el mismo como metro cuadrado, eh, entonces justo él vio desde esa perspectiva porque me es inevitable pensar así. Entonces, claro, finalmente, como decías tú, todos nos ponemos en esa situación. Y si me hubiese ocurrido a mí, si yo hubiera estado mirando, si yo hubiera sido espectador, protagonista, ¿qué hubiera hecho? Como que genera mucha angustia, porque Ujú. además es una situación muy violenta y que no tiene final feliz. Básicamente es eso, ¿ya? Por eso esta película que estoy pensando cómo no darle, no quedarnos con una sensación del corazón apretadito, ¿vale? En este programa otra vez. Pero inevitablemente pensé eso, en el y si hubiera. Y qué difícil porque estamos siempre pensando y si hubiera, y esto en todo ámbito de la vida. Y si yo no hubiera Mm. llamado, o si hubiese ido, o si hubiese hablado, si hubiera sabido, qué difícil es Si no me no, levanto. claro, qué difícil porque eso también tiene que ver con esta necesidad que tenemos de que yo podría haber controlado y sentirnos culpables y porque creemos que lo podríamos haber evitado. Pero es inevitable y creo que cuando yo hablo con muchas personas, todos tenemos en algún momento el si hubiera, hecho o no hecho, dicho o silenciado. Pero me fue Mm. inevitable y me surgió todo el rato eso, como, ¡ah! Mira, el si hubiera, como viendo al tiro las distintas posibilidades que tiene que ver también con el no aceptar lo que ocurrió, con estar siempre pensando en este otro imaginario, en esta otra posibilidad. Yo creo que va a ser difícil que en este programa no nos sintamos con el corazoncito como apretado, porque yo cuando te voy escuchando y veo eso, si yo hubiera, y sé perfectamente que no existe. No existe el si yo hubiera porque ya no pasó y nada cambia. Todo es tal como es. No hay nada que pueda cambiar lo que sucedió. Yo creo que esta película nos enseña eso. Mm, Él, inclusive, cuando casi lo atropellan con esta bici, ¿ya? La cara de él es como, acá hay algo raro, algo pasa. Él vive como diciendo, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué me pasó? Que podría ser hasta una alerta del universo diciéndole, hey, pon atención que algo viene, porque casi lo chocan, ¿ya? Él cambia inclusive su planificación del día, porque él iba a ir a una reunión y decide, no, no voy a ir, no, voy a hacer otra cosa que me está llenando más. La bicicleta hace que se frene unos segundos, mm, contesta el teléfono en eso y contesta de malas ganas, ¿por qué me interrumpen? Todo el tiempo el personaje va mostrando que pudiese haber hecho algo distinto en ese ratito. mm. Y segundo, porque esto de verdad, así como que te queda la escoba en el corto a los 3 minutos. Listo, ya, Sí, ya no y ya, impacto. Y después seguir viendo la película, Y, mira, y ahí yo y uno va a dije, decir, Valentina, ¿por qué me haces esto, Valentina? Yo que me trato de alejar de estas emociones tan potentes. Y además, justo cuando la estaba viendo, ese mismo momentos antes de ver el corto, yo venía reflexionando a raíz de una experiencia personal, ¿por qué sentimos pena? Como pensando, ¿por qué la gente siente pena en realidad?
Y después veo este corte y fue como, ay, ahora lo entiendo. Pero claro, y ahí es algo que quiero compartir porque ahora lo entiendo. Cuando veo este corto es porque, claro, nos muestra una persona como que, y lo voy a ironizar un poco. Voy a hacer como este juicio moral que todos hacemos. Era un buen hombre, se nota que era un buen padre, un buen esposo, como nos da la impresión de que había hecho como que hacía bien las cosas y justo le pasó esto malo. Y es inevitable tener esta reflexión de por qué le pasó a él si era tan bueno, o por qué le ocurrió a él si, por ejemplo, justo es una persona que, no sé, es una persona que vive en conciencia, pensando en lo que hemos estado hablando a lo largo de este mes. Y ahí tenemos que separar esto, a la gente buena o que actúa bien o con buenas intenciones, no es sinónimo de que le pasen cosas buenas. Y tampoco es que a los que actúan mal les pasen cosas malas. A las personas les ocurren situaciones y nosotros les vamos dando ese significado. Entonces también ocurre este tipo de películas que uno queda como con, además de lo triste, porque uno se conmueve, empatiza y se pone en ese lugar, y además que ese momento al final cuando él expresa lo que siente es tan desgarrador, no es sutil, pero lo hace de una manera que a mí me quedó así, yo me puse a llorar. Eh, pero claro, nos deja esta idea de qué injusto. Y muchas veces tenemos que lidiar con eso, con evaluar desde esta moralidad de quién es bueno, quién es malo, que le pasen cosas buenas y malas, y quedamos con estas sensaciones de injusticia. Y en distintos ámbitos de la vida. Lo comparto porque a raíz de esta película, claro, es un hombre bueno que vive en conciencia y pasa esto, que además por lo que nos muestra el corto es algo arbitrario, no fue algo como intencionado, fue en el lugar y en el momento un evento trágico. De esa sensación que tú dices de injusticia, cuesta mucho quitarla del cotidiano, de la vida. Uno siempre tiende a sentirse víctima. Y ante una cosa tan sorpresiva, tú de que es la de queda expectante, queda observador de la vida, hasta el momento en que, antes del hecho, el antes, no el después, sino que él era protagonista de su vida activamente. Entonces tenía todo ordenado y gestaba todos los logros, la prosperidad, la abundancia, el cariño, el amor, la alegría, toda la armonía, todo preciso, porque realmente eso es lo que te impacta tanto. Y luego de eso, ya él queda siendo un observador, porque no se puede conectar porque el mundo que tenía se destruye. Y el mismo efecto produce en nosotros los espectadores, porque el hecho es tan fuerte como lo muestran además, es como, aparte que no es un hecho, son como tres, cuatro situaciones que te quedas sin aire y luego sencillamente haces lo mismo, por eso era mi reconocimiento al director y productor y a los artistas. Ya haces lo mismo, te quedas como sin el aire y empiezas a observar porque ya no hay nada más que pueda suceder. No hay nada más que te pueda pasar porque nada vuelve. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y como espectadora yo me quedé ahí mirando lo que venían y empiezan a aparecer un montón de otros personajes. Dicen, nada de esto que están mostrando es tan importante como lo que este hombre tenía, le sucedió, perdió o generó. Y esa relación en el cotidiano, si la traemos conscientemente, yo creo que es lo que este corto nos trae de que no nos puede suceder. No nos puede suceder que dejemos de ser protagonistas en sentido. No nos puede suceder que dejemos de movilizar las cosas al máximo en forma positiva. No puede ser que peleemos por tonteras, que no miremos al otro, que descuidemos al que depende de nosotros. Como pareja, cuando uno pelea, están los niños, son más chicos y uno pelea encima y no ve lo que siente el otro, no ve esa cosmovisión, esa multivisión que tiene el otro ser y nos empezamos como a alejar. Yo creo que esa es la enseñanza, darte cuenta de lo consciente que tenemos que ser al estar en esta vida.
Sí. Aunque estar Y por consciente eso no la te quita elegí nada ya. que te pase algo terrible, te diré. No lo mismo ya, pero al O menos estar sea, conscientes. Lo otro voy a no, evitar. yo voy a ser Utilizar súper un honesta y decía, metodito. pero vale, elige otra película, por favor, no, mira que me queda el corazón apretadito. Pero sí, yo creo que ahí, de una u otra forma, todos vivimos y lidiamos con estas experiencias, quizá no desde la gravedad, lo trágico, pero puntos como ese punto de no retorno, donde creíamos o intencionábamos o estábamos sintiendo, actuando de una manera y algo ocurre que cambia nuestros planes, no necesariamente tan radicalmente, pero cambia nuestros planes y quedamos en modo automático. Quedamos en modo automático y después nos damos cuenta que hay personas que pueden estar años en modo automático, siendo Y observadores, como dices tú. hay veces que estamos en modo automático y no nos ha pasado nada. Solamente la carga de la vida, de trabajar, de estudiar, de que no nos nosotros Ya es harto, ya, ya, pero no necesariamente llegar al extremo claro. de la película, y ahí asocio a otra conversación. Una separación, un divorcio nos puede dejar en modo automático. La pérdida de un Un despido. familiar en forma natural nos deja en modo automático. Una confusión nos deja en modo automático. Un descubrimiento científico nos puede dejar también. Sí, sí, la verdad es que eh, cuando después tú me dijiste, no, yo en realidad quise esta película porque y lo que me comentabas, una mirada de apreciar la vida, y dije, ah, ya, por lo menos démosle un vuelco a algo lindo, pero también tiene que ver con, y yo lo digo personalmente, con la dificultad o el rechazo que tenemos a conectarnos con la pena, como es tan difícil lidiar con la pena, porque aquí Uno no efectivamente, disfraza. efectivamente, este episodio a él le genera un dolor grande. Entonces, claro, ahí el tema es cómo se lidia con la pena, porque yo delante comentaba que yo me venía preguntando antes de ver el corto, ¿por qué la gente tiene pena? Claro, y lo que alcancé a pensar, porque no fue mucho rato el que tuve hasta que después vi el corto, fue, bueno, porque pueden ocurrir muchas situaciones y las personas le dan distintas atribuciones. Puede ser como que falleció alguien cercano o que te despidieron del trabajo o que llegaste atrasado a algún lugar. O sea, cada uno le da eh, un sentido a las experiencias y algunos pueden vivir esas experiencias desde la pena. Entonces, el por qué sentimos pena, no sé qué respuesta tengo a eso, pero el tema más allá del por qué es qué hacemos cuando la tenemos. Y aquí vimos que hay una persona que queda como en shock, como paralizada, porque al yo verla, ¿cierto? Porque siempre hablamos de que todos vemos las películas desde distinto lugar, al yo verla quedé como con esa impresión de que él queda un poco paralizado. Eh, entonces, claro, En ahí uno eso que dice, tú dices de que uno queda paralizado y que está la pena, me acordé de la responsabilidad que tenemos de gente alrededor nuestro, sobre todo adolescentes, que están cubiertos por la pena. ¿Te acuerdas cuando yo te decía este esquema de que nos abrigamos con pena, nos pegamos con pena? Hoy está muy de moda andar en la calle, haga frío o calor, con un polerón muy grande que me oculte y con capuchón. mm, Y es una moda, es decir, andar oculto, guardando mi pena. Es moda. Estuvo hace no sé si ahora, pero sí hace un poquito tiempo atrás, que se tatuaban lágrimas las personas. Tatuajes de lágrimas. Estoy llorando permanentemente. Guardo y me hago otro tatuaje en el cuerpo de mi padre, madre, hijo, hermano, amigo que haya fallecido y me lo tatúo. Me visto de pena. Nosotros tenemos una cultura de que tú lo miras ahí y sería súper interesante tratarlo en todo un mes, ¿ya? mm, La cultura de la pena y la tristeza, la cultura del sufrir y de
del dramatizar las cosas sin conciencia, sin entenderlas, porque de que duele, duele, de que es triste, de que si alguien muere no lo vuelves a ver, no lo vas a volver a ver. Pero en vez de tomar y que esto me potencie, me visto y me aplasto, me escondo. Y es una cultura que viene hace muchos años. Piensa que en los duelos y en los velorios antes se contrataban las lloronas, porque si no había pena no había sido bien portado, pues. Tenía que haber pena así con drama. Que el luto se tenía 1 año, 2 años, 8 años, y no podías tener ningún acercamiento afectuoso, ni ir a una fiesta, ni a nada que fuera a hacerte sonreír, porque tenías que estar con pena. Intenso saber que nos hemos formado en la cultura de la pena y del drama. No lo había mirado así. Sí, y bueno, también ahora que estamos hablando esto de la pena, que es parte de la experiencia que tiene el protagonista de este corto, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente hemos aprendido, gracias a Intensamente, esta película infantil, que la pena es necesaria en la vida, ¿ya? Porque la película Intensamente grafica cómo queremos excluirla, evitarla, que esté lejos, pero nos terminamos dando cuenta de que es necesaria. Pero yo me pongo a pensar en esta película, el después, en este corto, ¿necesaria para qué? ¿Para qué era necesaria? Y ahí viene de nuevo esto mismo, desde por qué injusto, por qué tendría que ser necesaria vivir una pena tan intensa. Y ahí, claro, finalmente te puedes llegar a cuestionar la existencia. Yo conozco personas que se enojan con Dios, con las religiones, con la sociedad, con ellos mismos. Y ahí es donde uno queda también aislado. Entonces esto de estar en shock, de ser espectador en vez de protagonista, lo que hace también es que nos distancia. Nos distancia ¿de qué? De la vida, finalmente. Sí. Oye, Angélica, creo que nos tenemos que distanciar por unos minutos para irnos a comerciales. Vamos a volver enseguida. 2-3 minutos y estamos con ustedes. Chao. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos idea. Contacta al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50, y podrás ser parte de 77. Además, acá aceptamos si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante.
nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Y estamos de regreso ya aquí en este viaje infinito, en el último programa del mes de abril, donde hablamos vivir en conciencia. Aprovecho de recordarles que pueden ver todos los programas de Viaje Infinito en la fanpage de Radio Ruta 77, así que ahí van a encontrar todos los programas y los invitamos todos los jueves a conectarse a las 12 horas Chile cuando hacemos nuestro programa en vivo. Así que por eso también decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque está disponible para todo horario. Y damos continuación al episodio de hoy, donde estamos hablando de metraje de 3 llamados que recién se vienen conectando. Nos muestra un hombre es crimen violento que la vida tras este después. Pues que estaba bloqueando, que nos da cuenta de un hombre que vive más como un observador. El protagonista lo hacía y nos mostraba este cortometraje antes del episodio. Una persona que estaba más bien desconectada, pero ahí la pregunta era ¿desconectada de qué? Un poco desconectada de la vida. Hablamos de la tristeza, de cómo lidiar con la tristeza, sobre todo cuando hay experiencias tan profundas, que como decías tú, Vale, hace un rato atrás, cuando hay un dolor intenso, uno se va poniendo más capitas de dolor finalmente. Por lo tanto, sin duda que mirar la vida nunca va a ser negativa, condena, es difícil ver el vuelco positivo. Quizás solo a las experiencias, a las decisiones de este personaje, es que uno pudiera mirar ese hecho de dolor como una experiencia que marca y no solamente como algo que lo desconecta de la vida. Por lo tanto, es un programa que nos conecta, por lo tanto, con la desesperación. Se pregunta yo. Una cosa es si yo hubiera reaccionado, si hubiese sido más rápido, si me hubiese demorado, como que ahí gestionamos todos el si hubiera, con mucha culpa, pero después que ocurre esto, también nos pensamos, ¿y yo qué hubiera hecho después? ¿Qué actitud hubiera tomado? Y es otra... Hay que tener distintas experiencias, distintas respuestas. Yo creo que ante hechos tan fuertes viene el aislamiento, nada vuelve a ser igual, entonces el incorporarte si hay más familia, al resto de la familia, incorporarte al trabajo en forma normal, cuando las tocaditas de hombro, ¿cómo está? Y cuando uno está dolido, y te recuerdan lo dolido que está, uno se resiente mucho más, hay más de tristeza. Entonces yo creo que hay un reinicio, sí o sí hay un reseteo. Es muy difícil volver a la misma vida que uno tenía. En general, introspección, de mucha conciencia de lo que sucedió, de lo que en lo ideal de valorización de la vida, ya que sería como lo ideal. Y por otro lado, cuando ese ideal no se da, vienen los vicios, el alcoholismo, la autolesión, el sacrificio, el maltrato, la culpa, la denigración, el encierro. Y entonces la mayoría de las personas que
si no tienen la conciencia, van a hacer todo lo posible para encerrarse en una burbuja de inconsciencia en donde esperar que el tiempo pase y se lo coman los gusanos en el fondo. Y si es de conciencia, voy a mí para tratar de brillar con ese poquito de calor que me puede haber quedado después de un golpe tan fuerte y que pueda ser suficiente. Entonces también ahí se genera una burbuja de autoprotección y me alejo del mundo, que es un poco lo que hace este personaje. Sí. Ya, Bueno, ahí también y hago algo nuevo. bueno, yo como psicóloga inevitablemente, claro, puedo pensar de que cuando uno vive la pérdida de alguien, o incluso no de alguien, esto también se asocia a eh, pérdidas o cambios importantes, hablamos de las etapas del duelo. Entonces, claro, lo primero es como este estado de negación, que cuando uno mira este evento y tú, la mente, uno, no, decimos, esto no es real, esto no está pasando. Después de la negación viene el enojo. Y claro, hay muchas personas que se quedan durante largo tiempo en estas etapas, o en la negación o en el enojo. No existe una etapa, o sea, no está contabilizado, tiene que estar tantos días o tantas semanas en esta etapa, ¿ya? Se habla y se espera que una persona que vive un shock, una pérdida de una persona que quiere, se habla de 2 años que pueda estar en este proceso de estar procesando justamente esta experiencia. Y claro, trascender el enojo, que no es sencillo, sobre todo cuando, como esta película nos muestra eh, que es debido a un accidente o a una acción de un tercero de forma aleatoria. Claro, es muy difícil salir de esa rabia con este otro, pero claro, ahí también puede venir esta etapa un poco de, que llaman de depresión, quedarse ahí como muy atrapado, que es difícil. Y yo no lo juzgo siendo profesional del área de la salud mental. Quizá una cosa es decirlo intelectualmente, pero cuando uno vive una experiencia de dolor, claro, es difícil poder salir de esos estados. Y bueno, entre medio ahí también hay otra etapa, que es la negociación, pero estas son como las más importantes. Y después, ya la última, sería la aceptación. Y respecto a la etapa de la aceptación, no hace referencia a olvidar, que muchas personas tienen esta idea de que no van a superar el duelo porque nunca lo van a olvidar. Y aquí no estamos hablando de olvidar porque es imposible, al menos que nos hayamos disociado y tengamos un trastorno de personalidad o tengamos de verdad un impacto que quiebra nuestra mente consciente, desde esa mente consciente que es capaz de ver la realidad y de interpretar la realidad con estos sentidos. No tiene que ver con eso. La aceptación es poder mirar esta experiencia y buscar seguir adelante, incluso con periodos de dolor, con tristeza, porque no significa que, llegué a la etapa de la aceptación, jaja, ahora estoy feliz, o ya no me duele. No es eso. Y entonces muchas personas tienen esto de nunca lo voy a superar o nunca voy a aceptar lo que ocurrió, asociado a nunca lo voy a olvidar. Ahora, esos procesos, los tiempos son muy personales y dependen de muchos otros factores también, de si estoy o no estoy acompañado, de cómo esta experiencia de pérdida impacta también en las otras áreas de mi vida, y eso me desmorona, digamos, todo, cómo es mi sistema de creencias, qué es lo que queda, qué voy reconstruyendo. Entonces, claro, efectivamente, hay muchos otros factores que nos van a condimentar este proceso. Pero sí es posible, aunque sea difícil. Yo que vi esta película recién, es como que no puedo decir al tiro como que lo estoy diciendo intelectualmente. Sí es posible superar esto. Pero claro, yo también estoy en estado de shock, en negación de no puedo creer lo que acabo de ver. Pero sí, es importante ahí poder tener claridad de eso. Y que no es sencillo, porque también
como dije, hay muchos otros factores. Si uno ya venía, por ejemplo, con una depresión desde antes, donde uno tenía una inestabilidad emocional, y en otros ámbitos de la vida, sin duda que enfrentar una experiencia de pérdida es algo que nos quiebra mucho más. Absolutamente. Y no, como tú decías, no hay receta, no hay tiempo. Yo creo que lo único que queda ahí es la prevención, pero no puedes prevenir los hechos, sino que la prevención de estar bien. Yo creo que los recuerdos que tiene este hombre de haber sido tan consciente de su familia, de haber disfrutado ese equilibrio, porque se ve que es ocupado de la familia, súper atento, buen papi, presente, enamorado de la señora, como que todo lo socialmente que se requiere, ya él lo tiene, ya está como muy presente ahí. Sería súper diferente la conducta de él, de eso, está todo bien, a si hubiera estado no sé, ebrio, volado, cuando eso pasa, no estuvo presente, ni siquiera se enteró. Me acuerdo de un caso de un papá que, bueno, por distintos motivos, él había tomado caminos muy dañinos ya para él mismo, entonces estaba metido en lo que es en droga, con una familia en paralelo, con infidelidad, y sucede que fallece su hijo, ya de 15 años en ese tiempo, y hay que ir a buscarlo y contarle la noticia condiciones y decirle, ¿sabes qué? Tú estabas acá, armando esta vida en paralelo porque no te encajaba la vida de acá. Pero mientras tú estabas allá y esto sucedía acá, tu hijo va a comprar y le llega un palo en la cabeza, le llegó, me acuerdo, y falleció, fue mi instantánea. Entonces es distinta cómo te lo puedes vivir. Y ese caso que yo lo seguí muy de cerca, ya las fortalezas que podrían haberle dado a él solamente hicieron ante esa experiencia que él muere como 5 años después de una enfermedad terminal. Su trastorno desde la culpa y desde la tristeza fallan los pulmones. Los pulmones, él no pudo más con la tristeza y a ver qué edad tendría cuando fallece, tenía unos 40 años. Fallece de un problema pulmonar y desde la asfixia conectado. Si no lo podemos sobrellevar en positivo, porque no hemos tenido una vida en positivo y en conciencia, sí o sí ese negativo lo vamos a ver afectado, como tú decías, me quedo pegado en la rabia, me quedo pegado en la depresión, me quedo pegado, o lo llevo a mi cuerpo biológico, otro caso, ya, con la pena que él tenía de vida, por la cual llevaba un camino lleno de evasiones, con la pena que tenía él como padre, como esposo, que busca estas otras parejas, que se llega a drogar, y posteriormente de que su hijo había fallecido y él no estaba presente. De alguna forma, nosotros como que empezamos, vamos a compensar esta energía. Entonces, te digo yo, prevenir. ¿Cómo? Disfruta cada día. Da lo más. Conéctate cada día a lo que tienes. No tengas planes, pero teniendo lo que están a tu alrededor. Júntate con otros, abrázate, bésate, comparte, come rico, presente, no ido, no alterado el alcohol ni marihuana. Y si estás muy dopado, ve ahí a un médico para que te quiten un poco la cantidad de drogas para ver la vida. Pero disfruta eso, porque cuando algo así sucede, no hay nada que puedas hacer para atrás. No hay nada que puedas decir más que el si yo hubiera. Y el si yo hubiera no existe. Y los chilenos somos muy buenos para el si yo hubiera. No todas las culturas lo tienen tan arraigado como nosotros. Sí, yo Continuar. al escucharte, Vale, pensaba que
todos sabemos esto que dices tú, ¿cierto? Lo importante que es vivir el momento presente. Y claro, ¿qué ocurre? Que solo cuando tenemos una experiencia de muerte muy cercana, solo cuando tomamos conciencia de la muerte, logramos tomar conciencia de la vida. Que es lo que hablábamos hace muchos programas atrás, en algún momento en el 2023, cuando yo decido cambiar. Habitualmente cambiamos cuando tocamos fondo, cuando algo el dolor moviliza, el dolor nos a cambiar hábitos cuando uno ya tuvo un infarto, tuviste una ACV, como que ahí uno recién dice, oh, quizás sería bueno hacer, caminar, moverme, alimentarme sano. Somos conscientes de la vida que tenemos una... y eso es lo que también me pasó, ahora que te escucho, como pensando en esta película, en este corto, El Después, que nos muestra esta conciencia de lo frágiles que somos y que la muerte está siempre presente. No lo que uno tiene lejano, como también uno puede hacer planes para cierto así futuro, como de aquí a 20 años, entonces resulta mucho más complejo, entonces también nos hace, o es una invitación esta película, y pensando en esto que estamos ahora hablando, ¿cuál es la conciencia? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las creencias que tenemos en torno a la muerte? ¿Y qué pasa? Que eso nos moviliza o nos paraliza también. No necesariamente nos moviliza. Hay gente que, entendiendo que, como que es cierto, en del corto queda en este estado un poco de trance hasta que alguien lo toca. Y ahí volvió a... permitir, entonces... Sí, silencio, pero la violencia no es que requiera terapia, pero requiere de conciencia, requiere de autoestima, requiere de amor propio. Y en capacidad, yo creo que, ya que tocas el tema de cuando a este hombre que queda desconectado, que era muy consciente y el después como estar de espectador, y alguien lo toca, nadie se atrevía a tocarlo. Cuando nosotros vemos a una persona muy herida, nos cuesta acercarnos, no nos gusta tocar. A mí, por lo en general, no me gusta ir a dar un pésame, porque también uno no sabe ni qué decir, ni qué va a hacer, y hay personas que uno las toca y con uno también se desbordan, entonces uno va tomando, eso es muy humano también, muy de todos nosotros, nos de distanciarnos ahí. Podemos ir haciendo este entrenamiento de que la vida es linda con vida y muerte, es única con vida y muerte, y que lo más importante y que puedes controlar es lo que haces en vida. No puedes controlar lo que vas a hacer después de la muerte. En vida. Y el perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos de tanta historia, de tantas veces metida de pata, mal juicio, poca certeza, o de perdonar ahí al otro, que el otro dio, hizo con lo que tiene, y uno estaba ahí entre medio. Creo que es fundamental para poder tener mayor conciencia, es porque estoy solamente caricaturo, estoy creando una realidad desde el castigo, desde el que el otro lo merece, desde hacia una persona en específico, o hacia todo mi linaje familiar, o todo el mundo, porque también de repente uno se ve tanto de rabia que atenta contra el universo. Una de las cosas que
produce la guerra son personas que se van a matar a sí mismas o que van a matar a otros. Es tanta la culpa, la carga y una acción que luego, ¿cómo lo salgo? Y transformo todo en un terrorismo, le corto vida a algo o a alguien más. Y me acuerdo ahí de un consejo de un gran psicólogo, hermosísimo, se llama Enrique Valdivia, y él hablaba de la ternura, que solo si nosotros en actos de ternura, de abrazo, de apretito, de la sonrisa, de la es muy interior que tenemos adentro y manifestarlo, sí, realmente avanzar en esa conciencia y sanar esa tristeza. Porque a veces estos hechos ya suceden cuando yo tengo, no sé, 50 años y me muero a los 80, son 30 años que voy a quedarme viendo qué vestimenta voy a usar. ¿Y si me sucede cuando tengo 20? Y si hablamos de una violación, por ejemplo, que ya hay procesos que no se pueden olvidar, me sucedió en la infancia, en la adolescencia, y construyo toda una vida en torno a ese dolor que no he podido sanarlo porque no he tenido los recursos bioquímicos para hacerlo. No porque no sepa, es que no he tenido los recursos, no se trata de saber. Me faltan elementos. Bueno, para todas esas cosas él siempre hablaba, Enrique, de la ternura. Que con ternura podríamos sanarlo todo. Sí. Sí, y es algo que nos cuesta mucho porque quizá nos resulta fácil, no digo que fácil para todos, pero pareciera más fácil poder tener actos de ternura o de compasión hacia otros. Pero hacia uno mismo, ¡oh, qué difícil! Qué mal aprendizaje hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, eh, donde no nos fuimos, no fuimos educados ni criados en el respeto a nosotros mismos, siempre estar al servicio del otro. Haber aspectos desde las influencias más religiosas, todo lo que tiene que ver con la moralidad, pero más allá del entender el por qué, nos ayuda desafiante que es poder desarrollar esa compasión, esa ternura hacia nosotros mismos. Porque es un gran desafío y hay algo que te la pone difícil. Dios mío, uno dice, ¿qué pruebas tengo que pasar? Porque, claro, estas acciones, donde sobre todo uno dice el bueno, el malo, lo tenemos como claramente identificado, es decir, no, tiene que ser tierno o ser compasivo. Pero cuando no está dentro de este canon de lo bueno, de esos, pareciera ser que la capa de compasión no le correspondiera. Hay sentencia, cosas en el por ejemplo, nosotros vamos camino del feminismo contra el machismo, se te prohíbe la ternura. Y muchas de las cosas que van a acercarnos al otro en la pareja es la ternura. La ternura para comprender, la ternura para escuchar. Y la ternura no es ni femenino ni masculino, es el niño dentro. Y esa es buena. Un niño, si ve a otro que tiene frío, le pasa el chaleco, no está ni ahí con el chaleco. Si el chaleco es lo que te haya costado, va y regala el chaleco. Abriga, comparte. A lo mejor la piensa, no sé si el otro tiene hambre, tenía el chocolatito acá, la pensa, ay, pero al menos te da una. Estaba pensando ahí con los más pequeñitos que comparten un pedacito, pero es un pedacito de todo el amor que ellos tienen con ese chocolate, un pedacito para ti, hasta
es todo mi amor, es un éxito, ¿ya? Pero esos gestos nos hemos olvidado muchas veces. Si estamos trabajando, o después en transporte colectivo, o en el auto, una hora más, y vais viendo las bocinas y poner las noticias, o escuchar eso. ¿Cómo llegué con ternura a casa? Y ahí hay un elemento que se me ocurre ahora, que humanamente nosotros hemos incorporado buscando esa ternura, y son los gatos y los perros. Los erizos, todos estos animalitos que claro, con ellos y volvemos a hacer nosotros divertirnos con ellos. Que no necesariamente, y ahí me acordé de otro hecho ahora, tiene que ver que voy a tratar así a los que amo. Y bueno, sin dar nombres ni nada, me tocó mirar en un lugar como una especie de hostal, una familia absolutamente normal, mamá, papá, y un chiquitín de 4 patas que ladraba, ¿ya? Y era porque el chiquitín de 4 patas andaba por ahí con ellos, era chiquitito, así como muy parecido al chasco tuyo, pero más chiquitito, ¿ya? Muy pispireta. Y tenían una niña ellos como de 10 años, 10, 12 años. ¿Y qué sucedía? Que a la niña habían instrucciones, hiciste eso, hiciste acá, mucho respeto hacia la niña en el trato de sus papás. La niña muy adulta también en su comportamiento, muy normal, cómete las vitaminas, te tomaste eso. Pero el tema es que no se queda la mamá con el chiquitito. Y era un chiquitito bonito que se ha portado bien, mereces un premio. Y una ternura así el chiquitito que te chocaba porque esa ternura no estaba hacia el marido. Y fue impresionante porque no solamente a mí me llamó la atención, porque lo hablamos inclusive y nos miramos con otra mesa como diciendo, acá hay algo que no está funcionando. Y que puede tener tan grande en su emocionalidad que puede ser tierna, amorosa, dulce con este chiquitito de peludo y no así, pues, porque fue muy notorio. ¿Cómo lo decía? Y la niña tenía, me acuerdo que fue para esta cuestión de sí, toda esa ternura. Y nosotros nos hemos ido rodeando de guardianes de vida, de gatos, de perros, de animales pequeñitos, otros más osados, hasta reptiles, arañitas, y somos tiernos con ellos. Oye, y desde esta ternura que a veces nos despiertan también los animales, te cuento, Valentina, que tenemos que irnos a unos cortos comerciales aquí en Radio Ruta 77, cumplir con los auspiciadores, quienes también han dejado sus comentarios en este programa. Es inevitable por tirar una broma. No, hay que hablar desde que a veces uno quiere no conectar, no se muevan con el último bloque de viaje en radio. No. ¿Tienes entonces es en 70? Buscamos Comprelía. Instagram @rotas, WhatsApp 69 36 54 74 65 o al más 569 7403 50 y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta.
Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño, departamento Santiago Centro, para arrendar solo sitio web.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, desde puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas ella. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas en el río, algo de la quinta a nuevos y alternativas. Importante. Más contacto en Facebook más 59 20 88 95. Te esperamos. Hola, hola, y aquí estamos de vuelta, viajando infinitamente así, aquí adentro del corazón, a la conciencia, al universo, con todas estas cosas que pasan y de verdad este es un corte que mueve. Así que los invito también a compartir en Facebook, ya en donde cuenten cuando la vean, porque como está reciente, ¿qué pasó? Adoptó para ser más consciente, porque de eso se trata. Más conciencia, poder hablar sin carga, sin culpa, que nos haga. Sabemos que un día empieza, pero hay algo más allá y nuestra esencia, nuestro sentido, y que aparentemente, por lo que dicen hoy en día, es un viaje infinito porque el universo es infinito en todas sus manifestaciones y sería va en esta eternidad donde a veces nos toca vivir entre estación y estación, porque solamente es eso, estación y estación. Y yo quiero empezar a hablar ahora de la otra mitad de la película. Ya hemos hablado solamente de una mitad, de verdad, los de los primeros vueltas. Y él le pasa que queda desconectado, ya no voy a ser protagonista, voy a ser... Si lo está de Uber, ¿qué vaya a hacer? Tienes que hacer algo en el fondo, ¿no? Nadie te va a mantener, eso es súper claro, nadie te mantiene porque tengas un dolor. Nadie te da premio por dolor y no hay nada que compense el dolor. Entonces, bueno, él responsablemente, que siempre fue muy responsable, sigue ese patrón y tiene una fuente de ingreso que no molesta a nadie. Pero empieza a observarse, lo que mira por el espejito cuando uno va manejando, lo que sucede con los pasajeros. Y en donde yo diría que el 99% de esos pasajeros que muestran están en estado de inconsciencia. A excepción de una, la última, que es la que abraza, que es la única que se da cuenta que acá a él le faltaba ternura, a él le faltaba, y nadie lo ve a él. Le pasan la plata, no le pasan la plata, discuten, casi tienen sexo por ahí. ¿Quién va conduciendo? Esa niñita hace la diferencia, pero es una niña, y entonces podía hacer lo demás. Fue muy bonita esa parte. Si ahí yo difiero contigo, yo no sé si los personajes que van atrás en el Uber no viven con conciencia.
no sé, no me atrevería, sí, pero está bien, sí, acuérdate que vemos distintas películas. Sí, eso también es cierto. Porque incluso el primer pasajero iba con y hicieron referencia, como que lo mencionan, a lo que actúan con él, ese es distinto. Pero yo creo que eran todos inconscientes, porque no sea que a la no conscientes. ¿Ya? El lenguaje es estar presente en cuerpo, alma y espíritu, dentro de ti y fuera de ti, en contacto con el exterior. Eso es estar consciente. Entonces, efectivamente, personas van viviendo y cada uno está en sus vidas. Y eso hace que nosotros, como espectadores de este cortometraje, que sabemos el dolor que contiene este hombre que vive este, sí, porque efectivamente después de este episodio que él no habla, Aislado. negando el contacto con quienes desean comunicarse con él. Por eso hablamos, pasajeros van viviendo sus vidas y ahí quizás sí lo que coincido contigo, claro, en su mayoría no interactúan con él. No hay una interacción de involucrarse en la vida del otro, de querer saber qué le parte de. Y claro, eso nos hace reflexionar cuántas veces nosotros somos ese que va desconectado, porque va conectado en su propio dolor y ve que los demás pasan. O uno es ese que no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, decidimos no conectarnos con el otro. No necesariamente porque seamos inconscientes, porque quizá yo también tengo una energía bajita y no puedo estar en contacto con otro, sino el otro, o yo que no tengo la habilidad de contenerla bien, la voy a entregar y me voy a debilitar. Entonces, claro, efectivamente nos muestra cómo desde esta desconexión con los otros, no ver. Y ahí efectivamente es donde uno dice, él vio. Porque él miraba a las personas por este espejo retrovisor y las miraba ellos en sus vidas o en algún momento como un intercambio cuando le hablaron este primer papá con un hijo. Pero él ahí como él no queriendo conectar con los demás. Pero con la niña conecta. Se miran. Y es cuando digo se miran, lo digo como lo dice la película Avatar, el te veo, que es conectan. Conectó. Y conectó desde antes, cuando la vio. Y claro, efectivamente, porque había algo importante que lo que representaba para él. Porque esa niña y algo le pasó. Es que increíble que sabían que uno de nosotros y que sabemos que estamos conectados, si hoy día poder reconocer esos cablecitos que a lo mejor son tan delgados, sutiles, que nos conectan, que con algunas personas tenemos una conexión, ¿cierto? Si lo vemos como si fuera internet. Hay algunos que estamos conectados con esa antena que tiene una señal internet. En cambio hay otros que ya están con la fibra óptica, que es esa que supuestamente está siempre en contacto. Pero claro, finalmente qué difícil estar, porque cada uno va arrastrando sus propios dolores, sus propias creencias de dolor.
ni siquiera dolores, sino que las creencias de dolor también. Entonces, siento, ahora que lo estamos conversando, como vivir conectado quiere, no sé, estar como muy blindado también de los otros, para que uno no filtre lo que tiene, ni se deje filtrar. Complejo. Blindaje, si nosotros hacemos un huevito que nos envuelve. Y la única forma de que tengamos un aura impermeable a la negatividad es que somos seres divinos y perfectos en el lugar apropiado, y tiene que ver con la aceptación, que le hemos mencionado harto justo en este programa. Y además, Y ahí, agregar que ¿sí? ese sentir tiene que ser 24/7, pues Valentina, porque uno puede sentirse, pero basta un segundo. Por eso digo que es demasiado desafiante. Alguien que andaba blindado por la vida. ¿Pero por qué lo vi? Porque por una canalización es que veo, que tengo, que soy, ¿ya? Y me muestran que está en un huevito blindado. Y por donde él pasa, camina dentro del huevito, no importa lo que suceda. Lo traemos a la realidad, resulta que en la vida real tiene 1000 conflictos. Él no se sabe. Cuando nosotros tenemos dudas y nos cuestionamos y empezamos con el si yo hubiera, con el juzgar, enojarnos, con el desestimar al otro, obviamente es permeable. Si nosotros tenemos que estar tirando por todas partes, que es un huevito que rebota, antibomba, antirradiación, anticontaminación, antipalabras tóxicas, ya, porque está todo perfecto dentro de lo que yo puedo contener, puedo avanzar. Ese es el mensaje, quizás ese mensaje que no solamente era para él, le calza a muchos. Tener la certeza de que si yo estoy acá es por algo perfecto, que no tiene que ver con el plan divino, sino que tiene que ver con lo que mi esencia determina. Tener la certeza que yo vine a ser feliz con lo que tengo, con lo que he creado y con lo que he vivido, es decir, a trabajar la resiliencia, el perdón, el dolor, la tristeza. Si yo tengo esa certeza, claro que voy a lograr ir avanzando. Pero es pesadísimo porque la realidad te genera distractores. ¿Cómo voy a tener todo perfecto? Es mi día y tengo una estación, un camión que no me deja sacar el auto, por ejemplo, ya, y aparte mal el día. ¿Cómo va a ser bien mi día si cuando voy entrando al edificio hay unas cáscaras, que esta gente que tira cáscaras en la calle, con lo cotidiano? No estoy hablando de nada grave, de cosas muy, muy reales. Estar bien mi día si el sol me da en los ojos, no me deja manejar y casi ahí, no sé. Y 1000 cosas. El jefe llegó atrasado y me retó. Yo venía con la mejor predisposición del año, no sé, del Rey Perico, y no los tenía llamados, y me dio la onda. Bueno, la idea es entender que en donde nadie te va a joder la onda con un hecho tan terrible, me estimo lo suficiente y he disfrutado cada minuto de vida. Sí. Va por ahí, yo creo. Ahora, y como nadie es un ser iluminado, estamos todos expuestos a... Todos nos enojamos. ¿Pero qué hacemos con el enojo? Cuando te enojáis, tú ya rompís vidrio, no, pero uno ya no rompe los vidrios. No, Lo más claro, lo me puede la hacía persona. referencia como este 24/7 estar blindado, nadie. Hasta Jesús. ¿Y cuántos segundos tenemos en el día? 60 por, no sé, o sea, debe ser como 5.000, 6.000 segundos en el día, una cosa Muchos así. que no voy a calcular en este momento. Pero al menos un tercio de eso, el 10%, a nada, siempre es algo más.
Sí. Si yo Bueno, lo y miro así, sabiendo, en los sueños no está blindado. De una pelea, uno quiere sí, una de cosa, todas quiere otra. maneras. Es decir, de las 24 horas, así. El consciente y el inconsciente andan por ahí. Ahora esto es como esta cultura que uno debería tener del bienestar, de ir a hacerte el chequeo anual, ya sea con Mm. médico tradicional, con médico eh, de medicinas ancestrales, da lo mismo, pero claro, no esperar a estar enfermo. Y voy apándome o ir evaluando o estar pesquisando. Porque claro, no vamos a estar siempre. Si no, lógica no es posible, pero sabiendo eso, es ahí el desafío, pues, de no descuidarnos. No esperar a que esto sea algo ya irreversible, sino estar cada cierto tiempo haciéndonos estos diagnósticos, tanteando, mirando, reflexionando, sintiendo como cada uno, desde el lugar que cada uno puede. Por eso también decía, no podría decir que todos son unos inconscientes como personas inconscientes que no viven la vida, porque todo está... Claro, ahí el personaje que destaca, como lo señalabas tú, Vale, es esta niña que en medio de su propia tragedia, como un intento, quizá desde la interpretación que yo le doy, de escapar de esa situación en la que estaba en medio, que era nada de agradables, salgo de aquí y ahí conecto con una de sus papás amorosamente, quizá tampoco hubiese visto el conductor Habría de estado este en su Uber. propia esfera. No sé. Yo creo que las miradas de él como chofer, a mí yo creo, un año sí, o 2 años del hecho, entonces su hijita habría estado como de la edad de ella. Mm, sí, ¿Ya? claro, Y ahí un y ahí es impulso donde se divino. buscan. Esta necesitaba o quería ser vista y él que necesitaba ver a su hija. Entonces ahí hicieron ese match. Y eso a veces nos pasa en la vida diaria, cuando a veces miramos a alguien y sintonizamos con esa mirada, como que te ve también quien necesitas que te vea, o uno ve. Entonces, claro, finalmente ahí nos damos cuenta que en la vida a veces estamos tan aislados, tan encerrados en nuestras propias historias de dolor, creencias de dolor, que no queremos conectar. Y cuando conectamos, no siempre ocurre la posibilidad de que sea mágico. No siempre ocurre ese encuentro. Eso que uno dice, te veo y tenemos a lo mejor una conversación o una mirada que termina con una sonrisa simplemente y una sensación de agradecimiento. Claro, aquí efectivamente la manera en cómo esto ocurre nos juega, porque claro, hay una niña que se acerca a un adulto y nos toca como otra fibra que uno dice, pero es que ustedes no saben, no entienden, no sean injustos. Pero claro, desde la otra posición, desde los otros adultos que miraban esto, claro, uno pudiera decir, no, aléjense, sal. Eh, es potente, es potente. No, sí, es una muy buena mezcla de conectarnos con todas las emociones. ¿Viste que la propiedad de la película? Era necesario. Oye, ahora que hablabas de esto de las miradas, uno mismo, los ojitos que hagas el match. Hola, pues no conocía a nadie, vamos a un seminario, supuestamente son todos holísticos, son todos amorosos, pero son todo un montón de energías llenas de adrenalina disonante. Entonces uno llega y ya hago acá, ya donde hay uno que sea como yo para hacer un match, descansar porque tengo un punto de apoyo. Eso es lo que busca uno en el ascensor.
Hoy en día yo estoy muy contenta porque cada día más gente saluda en el ascensor. Buenos días, buenas tardes, que le vaya bien, una sonrisa. Antes íbamos mucho, muy parcos, hoy en día no. ¿Ya? Lo mismo sucede, no sé, en el Santiago, va gente que no conoces. La cosa que uno observa que está como media rara y esto que ¿quién la comparte? También Sí. enamora decirlo y oh, mira, mira, me está pasando allá. Siempre algo positivo. Y pasa Sí, porque se viste raro, no sé, pues trae algo extraño y es como, trae más aritos en la cara, mira, mira, mira. Y ese que engancha más, oh, mi punto de seguridad, porque hay uno que siente, aunque sea juzgue como yo, pero hay otro como yo. Y eso es lo que siempre sí. vamos buscando a lo largo, en la familia, uno tiene más partners, se juntan los primos. Hay una más que hay una que con el otro. Sí. De la mirada, que realmente como hay una persona, porque eso es de mirar a la niña a la necesidad. En ese fondo, que ni él verbaliza. Por eso yo expliqué que solo lograron como demostrar la intensidad de esas emociones, la intensidad del dolor, la intensidad del amor. Porque claramente en ese encuentro entre estas miradas y después en este punto de encuentro, también se encuentra el amor. El amor no de pareja, no, el amor como concepto El de amor bondad, incondicional. de bondad, de reconocimiento, de respeto, de acompañamiento, que es muy potente. Entonces, eh, estaba, Tú estaba dijiste, acordando, estaba acordándome que dale. cuando estaba en la universidad había una amiga mía en particular que había estado en una relación bien difícil. Entonces nosotros éramos otras tres amigas que la invitábamos porque la terapiábamos. No, tú tienes que poner límites. Y como que la tratábamos de convencer, los puntos como más, como los hechos que le hicieron como darse cuenta que no era una buena relación, fue cuando muy de noche la echa del departamento y ella se va a la calle y se va llorando y se queda sentada, menos mal que era un buen y se sienta en la vereda, siendo muy tarde, 11 12 de la noche, y ella siendo chica, o sea, chica adulta, pero que lloraba desconsolada, y se le acercó a alguien que después ya no recuerda bien cómo era esa persona, pero sabe que la contuvo. Le dio ese tiempo, se sentó y le preguntó si necesitaba algo, qué le pasaba, porque claro, ella estaba en un estado bastante desbordado en la calle, entonces para pensar que algo malo le pudo haber pasado, bueno, le pasó algo malo, pero no el malo que uno cree, esa situación más mala que uno pudo haber pensado. Y ahí yo decía que fuerte, porque cuántas veces nosotros hemos visto a gente llorar en la micro, en el metro, o uno mismo ha ido llorando. Siempre sabe qué hacer, como decías tú, pues qué hacer. Me acerco, no me acerco, no hablo, miro, no miro. eh, y tenemos la necesidad de decirle al chat, eh,
Y nos cuesta entender que a veces solamente necesitamos esto, la mirada, como el reconozco que estás y que algo te pasa. Te veo. Por eso digo el te veo como me quedo tan marcado para siempre lo de Avatar. El te veo, pero te veo, no veo las circunstancias, no veo tus condiciones o cualidades características, te veo como en eso más profundo. Te veo esa divinidad. Y hoy en día cuesta porque hemos de miedo, hemos reventado las zonas de confianza como humanidad. Entonces, si esa mirada, por ejemplo, te la puede dar, vas en el metro, yo mujer, y me la puede dar un hombre, puede dar también, porque estamos llenos de trabas, mentiras, engaños y mucho dolor que no se ha sanado como sociedad. Entonces, quizás esa mirada sabia ya no se atreven a darme la mirada sabia. O como uno cobija a un niño, si no te puedes acercar al niño, no lo puedes tocar. ¿Cómo sucede eso en el jardín infantil, en los primeros años de escolaridad, en donde ya los profesores y los maestros no pueden abrazar, no pueden contener, porque también se abusó en muchos sentidos y fueron espacios que se han reventado? Entonces, hoy cuesta encontrar esa mirada de apoyo, hoy cuesta esa forma de decir todo va a pasar. Es súper distinto decirle a, no sé, a un niño de 10, 11 años que está llorando con mucha pena, decirle todo va bien, anote, 10 veces escriba todo va bien. Si lo que necesita es que te lo tengan, que den ese abrazo que le da esta niña a este adulto. Entonces, muchas cosas que revisar para poder estar conscientes, para poder crear en conciencia también los mejores espacios para desarrollarnos plenamente, en todos los aspectos. Sí, sí. Mm, Oye, y sí. estamos ya ahí como en el tiempo, parece. Sí, nos toca llegar al dato. ¿Y el dato? Sí, mira, pensando sobre todo en el tema del día de hoy, donde hablamos del duelo, de cómo reaccionar o qué le pasa o qué nos pasa cuando hemos vivido la pérdida de un ser querido, es importante entender de que el duelo es un proceso normal. Lo primero que quiero decir, el duelo es un proceso normal. De hecho, quien sufre la pérdida de alguien cercano a quien quiere y vive su vida normal como antes, y no hay un cambio, no hay algo que marcó esa diferencia, eso es preocupante. Pero sentir tristeza, lo que hablábamos, este estado de negación, de enojo, ira, de depresión, de tristeza, eso es esperable. Eso no es un problema. Ahora sí, está acá, desde la salud mental, está el diagnóstico patológico. Y el duelo patológico no es que tenga síntomas o signos diferentes a un duelo normal. Simplemente hace referencia al periodo del tiempo que han transcurrido y se han mantenido con una fuerte intensidad estos síntomas. Entonces vamos a hablar que es esperable que una persona, y se habla del plazo de un año, ya, porque, no sé, uno tiene que vivir el cumpleaños o el aniversario, ciertas celebraciones. Entonces, claro, siempre esta primera acción o actividad en donde esa persona está ausente, sin duda que va a estar muy cargada de esta melancolía, tristeza, rabia, pena, frustración y toda esa gama emocional de sentimientos que todos tenemos que afloran. Entonces, claro, efectivamente eso sí va a afectar la manera en cómo nosotros podemos organizarnos, pensar, nuestro desempeño. Es esperable que todo eso cambie, que pueda descender, pero se va a entender que después de un año una persona empieza a tener signos de recuperación, en donde no hay una afectación tan marcada. ¿Puede haberla? Sí, puede haberla, y no sería patológico. Pero cuando ya estamos hablando de que una persona, por ejemplo, tiene estos episodios intensos de culpa porque no hizo algo,
porque lo que pudo haber hecho, lo que dejó de hacer por esa persona querida, eso ya estamos hablando de que sigue de forma intensa durante más de un año. O por ejemplo, esos pensamientos recurrentes de que, no sé, ¿qué hubiera hecho yo con esa persona muerta? Si yo quizá podría haberla ayudado mejor, lo hubiera ayudado más. O esta sensación o esta preocupación excesiva de que no sé qué hacer vida. Me siento inútil. Y vuelvo a reiterar, estos son sentimientos o preocupaciones que están eso del duelo normal. Pero esto cuando ya estamos hablando de 1 o 2 años, donde esto es intenso, es obsesivo, en donde este sentimiento de inutilidad me impide volver a retomar mis labores a nivel, por ejemplo, de trabajo, de estudio, en donde estoy tan lento a nivel motor que entonces no puedo coordinar, quizá no puedo salir a la calle, no puedo relacionarme con los demás de forma funcional o de forma más saludable o que me reporte bienestar, en donde yo, por ejemplo, me cuesta mucho tener actividades cotidianas, no sé, actividades de disfrute, de salir a compartir, ahí eso ya se ve prolongado. Entonces, ¿por qué quería compartir esto? Porque si tú has vivido un duelo y ya, por ejemplo, llevas 2 años y esto es de forma intensa, donde, por ejemplo, incluso llegando la voz de otro, la persona que está, que eso, como digo, sí que uno vive al inicio, en el primer año, pero si esto ya es prolongado o si conocen a alguien que pueda estar compartiéndole que estos síntomas de la negación, como hablamos, de el rechazo, de la rabia está siendo muy intenso, es momento de pedir ayuda. Y quise compartirlo acá porque por un lado se ha patologizado el estar triste, que es lo que hablábamos hace un rato, como que no sabemos cómo lidiar con la tristeza. No, porque ocurrió un evento que a mí me provoca tristeza. Eso es normal, pero cuando esto ya está inundando nuestra cotidianidad, nos impide el disfrute por un tiempo muy prolongado, ahí sin duda que tenemos que recurrir a ayudarla. En grupos sociales, en grupos comunitarios, que sea creer un profesional, a un terapeuta holístico, o sea, no quedarnos como lo estaba haciendo este personaje, distanciado del mundo, aislado y por lo tanto no siendo consciente de que sigue estando vivo. Así que quería compartir ahí eso. Porque si no nos ha pasado a nosotros, que conocemos. Así que, bueno, con esta sensación ahí como con el corazoncito apretado, damos término a este viaje infinito. El mes de abril terminamos este segundo mes de la temporada 2024 y los dejamos abiertamente invitados a que vean los capítulos, los episodios que están en Radio Ruta 77 en la fanpage y que estén atentos, porque ya en el mes de junio, mayo, me estoy comiendo mayo. Mes de mayo viene con un nuevo tema, con un nuevo, atentos ahí a lo que les vamos a estar compartiendo. Y es que en esta forma de ti, Valentina, puedo también ir contando experiencias de otros, también tuyas, que nos ayudan también a conectarnos. Miguel, las que tiene que estar viviendo ahí, todos como todos, en pequeños momentos de nuestra vida. Bueno, bendiciones, besitos a todos, a tener la mejor semana, la semana consciente, presente al 100%, porque sí tenemos un excelente desarrollo. ¿Para qué vamos a decir por venir? Pero sí desarrollo, lo podemos tomar ahí en
ojos del corazón. Besitos, gracias por conectarse, gracias por escribir. Nos estamos... Nos vamos del aire, pero siempre presentes en el conocimiento y debate entregado en Viaje Infinito, para estar presentes en armonía con el planeta. Nuestra misión terapéutica continuará en otra oportunidad. Radio Ruta.